Listo. Entonces, leyes de Newton. Entonces, lo que vamos a trabajar se llaman leyes de Newton. Ya hemos hablado varias veces de Newton, quién era Newton, pero pues voy a hacer una remembranza de quién era él. Bueno, era un matemático físico que trabajó directamente sobre los conceptos de la física. ¿Por qué es tan famoso? Porque él lo que hizo fue recoger todo lo que existía en su momento y organizarlo en unas fórmulas más específicas. El problema de lo que había en física antiguamente era que había fórmulas de muchos para muchas cosas. Para cada movimiento prácticamente había una fórmula y había una forma de tratamiento. Lo que hizo Newton fue tratar de reducir todo eso a unas más pequeñas. Lo primero que vimos nosotros fue el concepto de cinemática, que fue lo que trabajamos en el trabajo anterior, la cinemática. Y en pocas palabras, como yo les decía ahí, la cinemática estudia el movimiento sin importar qué lo causa. O sea, un cuerpo se mueve y eso fue lo que vimos. Ahorita vamos a trabajar con el concepto de dinámica. ¿Qué es la dinámica? Aquí es donde vamos a preocuparnos por los elementos que hacen, pues que producen ese movimiento. Y el primer elemento que vamos a trabajar se llama la fuerza. Y ese elemento lo vamos a bueno, no lo vamos a definir, pero sí vamos a tratar de verlo de manera matemática, ¿sí? Desde el concepto físico. Entonces, en pocas palabras, la fuerza es igual a la masa que se acelera. La fuerza es una cantidad vectorial. La fuerza es la masa que cambia su velocidad de manera constante, o sea, varía su velocidad. ¿Sí? ¿Por qué es vectorial? Porque la aceleración es vectorial, la masa obviamente no es vectorial. Y nos quedaría la fórmula esta que está aquí. Antes de continuar me he dado cuenta que hay varios errores digamos, en el tratamiento vectorial. No sé si no lo han trabajado en otros cursos, el concepto vectorial. Obviamente yo no trabajo desde la física vectorial porque no me lo entendería. Trato de bajarlo un poquitico a los conceptos más, digamos, más sencillos de la fórmula en sí, pero digamos que todo esto tiene un tratamiento vectorial. Y cuando me refiero a vectorial es que todo lo vectorial significa que no se comporta de la misma manera según como yo lo vea. Por ejemplo, si yo, digamos, voy a mover esta caja y la voy a mover en este sentido, tengo que hacer, digamos, una fuerza, entre comillas, o tengo que hacer un esfuerzo para moverla. Pero si la misma caja con el mismo peso la trato de subir sobre una plana inclinada en la parte hacia arriba o lo hago hacia abajo, las condiciones cambian. No es lo mismo hacer estos tres movimientos. En este haré, digamos, una cantidad de fuerza. Aquí me imagino que usted hará un esfuerzo diferente, mayor, y aquí hará un esfuerzo menor porque la gravedad lo está ayudando. Aquí esto está en contra de la gravedad, a favor de la gravedad, y aquí está moviendo el eje vertical. Inclusive si usted lo va a levantar del suelo de manera horizontal y lo va a levantar de manera vertical, la cantidad de fuerza que esfuerzo es distinto, a pesar de que todos es la misma caja. No importa que sea la misma caja, el movimiento es distinto según cómo se haga. A este concepto, en pocas palabras, se le considera vectorial, porque tiene tratamientos distintos según donde se haga. La aceleración es lo mismo, no es lo mismo hacer la aceleración positiva que la aceleración negativa. Una aceleración positiva indica que yo estoy cambiando la velocidad en términos de aumentar. Y si es negativa, significa que estoy cambiando la velocidad en términos de disminuir esa velocidad cada vez más. Entonces tienen tratamientos distintos. Cosa diferente que pasa con la masa. La cantidad de masa de un cuerpo, digamos de este, no importa si está así o así o así o así o así o así inclusive, la masa sigue siendo la misma. Entonces en ese caso la masa no es vectorial, porque no importa en qué tratamiento la ponga, la masa no deja de tener la cantidad de materia que tiene, no deja de existir. Lo mismo pasa con la temperatura. Si yo me voy no sé, a un paseo y me voy a Melgar, la cantidad de aumento de temperatura o la sensación que nosotros llamamos calor, que ustedes creo que lo vieron el año pasado, que el calor es distinto al aumento de temperatura o disminución de la misma, digámoslo calor para no confundirnos, esa sensación de calor la va a tener, no sé si está de pie, si está acostado, va a ser la misma, o sea, la cantidad el calor que usted está sintiendo, entre comillas, va a ser el mismo. Entonces esa no es vectorial. Entonces tocaría mirar, hacer una lista de cosas de que son vectoriales y que no.
sea, ¿y uno cómo lo considera? Pues lo considera teniendo en cuenta si al cambiar las condiciones cambia el valor que tiene aquí. Pero no lo vamos a mirar ahí. Obviamente esta fórmula, si la cantidad es vectorial, tendríamos que tener un tratamiento aquí del coseno del ángulo, ¿sí? Del coseno del ángulo, porque depende de ese tratamiento. Nosotros no vamos a trabajar por ahora este valor, lo vamos a dejar así nomás, y esa es la fórmula. Esa es la primera ley de Newton básicamente, define fuerza. Perdón, esa es la segunda ley de Newton que define fuerza, ¿sí? Ya tenemos definido fuerza. ¿Y qué es la primera ley de Newton? Habla sobre la inercia, que todo cuerpo, en pocas palabras para no estar haciendo tanto explicación, la inercia es que todo cuerpo quiere estar en reposo o quiere moverse a menos que una fuerza lo saque de su posición. Digamos, si este cuerpo viene a una velocidad constante, él querrá seguirse moviendo a esa velocidad constante. Hay una historia que cuenta Galileo, que no sé si sea tan cierta, pero digamos que la cuenta en uno de sus libros, y cuenta que él iba en una carreta ahí, y venía pensando sobre la definición que daba Aristóteles sobre el movimiento. Él decía que todos los cuerpos, es la visión aristotélica, ¿no? Tiende a que todos los cuerpos querían como ir al reposo. Entonces él decía que si yo tiro un objeto cualquiera, los cuerpos tienden a ir al reposo, o sea, tienden a quedarse quietos. Si yo hago cualquier movimiento, en algún momento el cuerpo querrá detenerse. Y esa idea fue la idea que manejó la física durante muchos años. Entonces Galileo venía pensando en eso y diciendo, ¿será que realmente todos los cuerpos tienden a quedarse quietos? O sea, esa es como su condición, su naturaleza. Y él venía en la carreta. De un momento a otro la llanta, la llanta de la carreta se rompió, venía así y cayó como en el eje de la carreta, quedó incrustado en el suelo. Y él salió, pues como venía la carreta a una velocidad, él salió disparado y cayó a un lado. Esta es la carreta. Digamos, yo no sé dibujar. Digamos que esta es la carreta y este es Galileo. Y en algún momento la carreta se le cayó esto y pegó y Galileo salió disparado. Entonces en el momento él se dio cuenta de una condición muy particular. Su estado natural, si el estado natural de él fuera haberse quedado quieto, lo que hubiera pasado es que si la carreta se queda quieta, por el hecho de haberse quedado haberse le caído el eje y haber quedado quieta, pues su naturaleza habrá dicho quédese quieto. Pero eso no sucedió. Su naturaleza fue seguirse moviendo. O sea que en ese momento Galileo dijo, oiga, no, los cuerpos no tienden a estar quietos, los cuerpos tienden a seguirse moviendo. Pero cuando él cayó y trató de levantarse, se dio cuenta que le costó mucho trabajo salir de la posición en la que había quedado. Entonces dijo, y ahora estoy quieto y ya no me puedo sacar, o sea, me costó mucho trabajo sacarlo. Igual la carreta cuando trataron de moverla nuevamente y sacarla de su posición de equilibrio o estar quieta, cuando la trataron de mover le costó trabajo también moverla. Entonces se dio cuenta que hay dos aspectos que lo consideran. Él dijo, si un cuerpo tiende a estar quieto, si un cuerpo está quieto, tiende a permanecer quieto. Y si un cuerpo se está moviendo, tiende a permanecerse moviendo. Y básicamente eso fue lo que él dijo. Lo que dijo Newton fue lo mismo, pero digamos de una manera más física. Él dijo, todo cuerpo tiende a permanecer en movimiento rectilíneo uniforme o velocidad cero, a menos que una fuerza distinta a él lo saque de su posición. Sí, eso es lo que él dijo. Todo cuerpo tiende a permanecer en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza distinta de cero actúe sobre él. Pero es básicamente lo que les acabo de decir de la carreta. En pocas palabras, un cuerpo tiende a estar quieto si está quieto y un cuerpo tiende a moverse si está moviendo. Y de ahí viene la explicación de por qué la luna no se estrella con nosotros. Usted tiene la Tierra aquí y la luna acá. La Tierra lo está jalando por efecto de la gravedad y la luna también la está jalando por efecto de su propia gravedad. Entonces, desde ese punto de vista, si yo lo miro así, los cuerpos tenderían a chocar uno con el otro porque se están atrayendo mutuamente. Pero eso no sucede. La luna, de hecho, no cae nunca contra nosotros. Entonces, ¿cómo se explica que eso no suceda? Se explica en palabras muy simples de la siguiente manera. Esta es la Tierra y esta es la luna. La luna tiene un movimiento natural hacia adelante. Ella trata de seguir hacia adelante porque en el espacio nada lo detiene. Pero también es jalada por la Tierra por sus múltiples fuerzas que actúan entre ellos. Como la luna se está moviendo para allá y la Tierra también lo está jalando, pues hay una fuerza resultante vectorial entre ellas que es esta.
entonces ya en algún momento la luna no va a estar aquí, sino va a estar aquí. ¿Y la luna qué va a tratar de hacer? Ella va a tratar de seguir en su movimiento rectilíneo uniforme, porque así es, y la Tierra lo va a tratar de jalar nuevamente. ¿Y qué sucede? Pues que va a salir una fuerza vectorial que lo hace mover hacia allá, y la luna va a estar en este momento. Lo mismo va a suceder, ella va a tratar de continuar, la luna va a tratar de caer, y aparece otra fuerza vectorial, y así sucesivamente. Y termina dando la vuelta y se mantiene así eternamente, porque como nos dijo Newton y nos dijo Galileo, todo cuerpo tiende a permanecer en ese movimiento perpetuo, y la luna se quedó perpetuamente dando la vuelta a la Tierra. Igual pasa con la luna, con el sol y la Tierra, que la Tierra trata de dar la vuelta bajo las mismas condiciones que los acabo de mostrar. Entonces, obviamente él les empezó a explicar con sus leyes una cantidad de elementos que sucedían alrededor de la física y dio pie a la construcción de todo lo que conocemos hoy. A este concepto de física se llama física clásica, para que lo tengan presente. Es nuestra física clásica. Obviamente hoy en día han aparecido otros conceptos de física, que son la física relativista y la física cuántica, que hablan de unos fenómenos que esto es una aproximación a la realidad, pero digamos que por ahora nosotros vamos a trabajar eso. ¿Listo? Esa es la primera ley de Newton, esta es la segunda ley de Newton, y la tercera ley de Newton habla de la acción y reacción. Dice que a una acción hay una reacción igual y opuesta. Entonces, por ejemplo, está una silla y digamos que alguien se sienta ahí. Perdón mis dibujos, pero yo no sé dibujar. Alguien se sienta ahí en su silla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la Tierra lo jala hacia adentro, así como la luna lo jalaba, jala el cuerpo hacia abajo. Pero usted no se cae de la silla, ni la silla coge para abajo. Porque usted se mantiene el equilibrio en la silla. Debe ser porque hay una fuerza que lo mantiene hacia arriba. O sea, que la silla hace una fuerza hacia arriba y debe ser igual y opuesta. Igual, opuesta porque si no ambos irían para el mismo sentido. Debe ser opuesta para que se equilibren. Y debe ser igual, ¿por qué razón debe ser igual? Porque ni la silla lo hace subir ni usted lo hace bajar. A ustedes quedan en equilibrio en la silla cuando se sientan. Entonces lo que significa es que la fuerza que hay entre ellas se mantiene equilibrada. O sea, hay una fuerza igual de la que hacia abajo que la que hay hacia arriba, y por eso se mantiene sentado. Si el tipo es muy gordo, bueno, no sé, voy a hacer un gordo exagerado. Si el tipo es un gordo, uy, qué horrible dijo yo. Este es el gordito que tenemos ahí. Y la silla no soporta ese peso, o sea, no es capaz de devolverle la suficiente fuerza para sostenerlo. ¿Qué pasa con la silla? Pues la silla se destruye y cae al suelo el gordito. ¿Por qué sucede esto? Porque la silla no es capaz de devolverle la cantidad de fuerza igual que él está ejerciendo hacia abajo. Y si eso no sucede, pues el cuerpo simplemente cae por efecto de mayor cantidad de fuerza. ¿Listo? Esas son las tres leyes de Newton y eso da pie a una cantidad de elementos que vamos a trabajar ahorita. En pocas palabras, si usted se da cuenta, la única fórmula que tenemos es esta. Fuerza es igual a masa por aceleración, y en realidad no hay más. Esta es la única fuerza que vamos a trabajar, teniendo presente que es vectorial, y al ser vectorial van a haber unas pequeñas transformaciones en el ejercicio. ¿Listo? Eso básicamente es el concepto de las leyes de Newton. Eso es muy a grandes rasgos, porque esto tiene unos conceptos mucho más profundos, pero digamos que por cuestiones de tiempo no podemos hacer una explicación más allá. Espero retomar esto cuando ya estemos de manera presencial. Y ya yo me imagino que el próximo año, que ya me imagino que volveremos todos de manera completa al colegio, pues yo retomaré algunas cosas a los que estén en grado 11, que espero que sean todos, y pues los que no alcancen a pasar este año, pues nos veremos el otro año en décimo y retomaremos este concepto de manera más profunda. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver algunos ejercicios. Voy a mostrarles aquí entonces en nuestra guía los conceptos que hemos trabajado para que ustedes lo vean y vean de qué se trata lo que les estoy tratando de decir. Acá entonces tienen aquí ustedes la guía, que la están viendo ahí, y hablo sobre quién fue Newton, primera ley de Newton. Yo les coloqué aquí la traducción en latín, Corpus Honum Prevent, que está aquí.
Y aquí está la definición que él escribió. Yo esto lo saqué yo tengo unos libros de esto, entonces lo saqué de allí. Y estas están en latín y están en español, que es el idioma que nosotros manejamos. Aquí ustedes pueden ver la acción y reacción, pues yo coloqué un muñeco empujando la pared. Y aquí entonces hago algunos ejemplos, ¿listo? Entonces voy a desarrollar unos 3 ejercicios, unos 3 ejemplos. Aquí yo coloqué los más sencillos, digamos que no estoy haciendo una cantidad de ejercicios muy complicada, pero digamos que con esa explicación es suficiente. Lo que yo hice fue colocar, no sé si habrán visto la guía, pero digamos que el ejemplo 1, creo que lo miren acá, dice, un cuerpo tiene una masa de 3.400 gramos, se le aplica una fuerza de 1.7 newton, determina la aceleración que adquiere el cuerpo. Y si usted mira el ejercicio 1, ¿dónde está? Aquí, taller 1, dice, un cuerpo tiene una masa de 795, le aplica una fuerza, si se dan cuenta que es el mismo ejercicio que el 1. El 2, sí, en la caja que está aquí, el ejercicio 2 que está acá, un cuerpo de masa tanto, aquí está el cuerpo 2 y voy al ejercicio del cuerpo 2. ¿Dónde está? Y miren que es una caja con las mismas condiciones. Ayer alguien me hablaba y creo que había un error en uno de los ejercicios que yo coloqué 80, pero manejé otro dato, no recuerdo quién fue el que me preguntó. Le agradezco a la chica que me preguntó, no recuerdo quién era. Y me preguntó y yo me di cuenta, sí, ella tenía razón, yo coloqué una unidad, un valor numérico que no utilicé, coloqué 80 y después utilicé 300, no recuerdo cuál era el ejercicio, para que lo tengan presente. Bueno, y lo mismo pasa con todos los ejercicios, por ejemplo el ejercicio 5. Yo hago un ejercicio de estos dos cuerpos que están conectados en masas y hago la solución aquí, si lo ven acá, hago la solución con estos ejercicios. Y si va al ejercicio 5, fíjese que el ejercicio 5 es idéntico al otro, pero con otros datos. Como no estoy allá presente para estar corrigiendo el ejercicio, lo que traté de hacer fue poner un ejercicio y un elemento muy parecido para que usted trabaje y se habitúe con eso. Pero no debería ser la forma, porque digamos que no está haciendo un análisis profundo de lo que está haciendo y simplemente está aplicando unas fórmulas. Pero pues por ahora lo vamos a hacer así, ¿listo? Porque digamos que estos ejercicios sí tienen complicaciones. Bien, voy a compartir nuevamente el tablero para hacer unos 2 ejercicios y ya. Listo. Entonces, veamos algunos ejemplos. Voy a hacer un ejemplo un poco diferente al que está allí para que vean cuál es el tratamiento. Imagínense que yo tengo esa caja que está ahí, me voy a inventar los datos. Digamos que la masa de la caja, voy a hacerlo aquí de ejercicio 1. Digamos que tengo esta caja aquí. Y digamos que la masa de la caja sean 100 kilogramos, ¿sí? Y digamos que la están empujando en este sentido, alguien lo empuja así y alguien lo empuja así. Igual que el ejercicio que hicimos ahorita del planeta Tierra, cuando hay 2 fuerzas actuando, hay una resultante entre ellas. Esa fuerza resultante es esta. Esa fuerza resultante es ella. Entonces lo que tenemos que tratar de mirar es cómo se descomponen esas fuerzas dependiendo de lo que me dan. En el ejercicio que yo les coloqué, decía así. Decía, un cuerpo tiene una masa de 3.400 gramos. Yo coloqué 100 kilogramos. Se le aplica una forma de 17 newton. No, el ejemplo 2 es más parecido. Un cuerpo tiene una masa de 20 kilogramos. Yo coloqué 100. Se mueve producto de la aplicación de 2 fuerzas en ángulos como se muestra en la figura. Entonces, digamos que la fuerza de aquí fueran, no sé, 30 newtons y la fuerza que se le aplica aquí fueran 50 newtons. Se me olvidó decirles que la unidad se mide en newtons. La fuerza, al ser masa por aceleración, ¿cuáles serán las unidades de la fuerza? La masa está medida en kilogramos, sistema internacional, ¿no? Y la aceleración está medida en metros por segundo al cuadrado. O sea que la unidad sería kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Para no estar escribiendo esto tan horrible, tan grande, porque se ve muy feo estar escribiendo kilogramo metro segundo cuadrado, pues se vuelve un poco cansón estar escribiendo esta estructura que está aquí. Entonces a todo esto, a kilogramo metro sobre segundo cuadrado, lo vamos a denominar como newton, con n mayúscula. Entonces las unidades de fuerza son esas. En el sistema no internacional CGS, entonces podemos hacer que fuerza es igual
a masa por aceleración, la fuerza medida en el otro sistema sería, la masa sería en gramos y la aceleración sería en centímetros sobre segundo cuadrado. A esto se le conoce, entonces quedaría que la fuerza es igual a gramo centímetro sobre segundo cuadrado, y eso se le conoce como dinas, es otra unidad de fuerza. La otra unidad de fuerza es kilogramo fuerza, y la otra unidad de fuerza se llama, en el sistema inglés se llaman pundales, que en el sistema inglés la fuerza será, la masa será medida en libras, ¿cierto? La longitud, que es metros por segundo, se miden en pies, y los segundos sí son las mismas. O sea que libra pie sobre segundo cuadrado se le conoce con el nombre de poundal. Pero pues esa no es una unidad muy conocida y no vamos a trabajar nosotros con pundales. Bueno, a menos que en algún momento tengamos que trabajar con libros ingleses, que ellos trabajan, son unidades de estas, pero digamos que nosotros generalmente vamos a trabajar en newton o en dinas, pero en pundales es muy raro que trabajemos en esas unidades. ¿Listo? Bien. Entonces, y creo que ni lo nombré en el taller. Entonces, vamos a mirar cómo se hace un ejercicio un ejercicio como este. Permítanme un momento. Bueno, lo primero que tenemos que nosotros hacer es que nos definan qué ángulo es, porque tenemos que definir el ángulo. En el ejercicio decía, un cuerpo de masa de tanto se mueve producto de la aplicación de fuerzas en ángulos como se muestra en la figura. Entonces digamos que el ángulo que está respecto a esa resultante sean aquí, no sé, 60 grados, y aquí sean, no sé, pongámosle 50 grados, ¿sí? No utilicemos el mismo número que está aquí, utilicemos 40 grados, para que no me coincida ningún número y no se confunda. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Si alguien nos jala en este sentido, significa entonces que hay dos fuerzas que están actuando. Voy a sacar solo esa fuerza. Imaginen que lo estoy actuando solo con esta fuerza. Solo esta, solo la de 60 grados. Entonces, ¿qué sucede en ese ejercicio? Sucede que hay dos fuerzas. Una fuerza que lo hace avanzar y una fuerza que lo hace subir. Esas dos fuerzas componen esta, que si yo lo saco, así, y simplemente muevo esta que está aquí y la pongo acá, se la quito de aquí y la pongo acá, si se dan cuenta se me convierte en un triángulo de Pitágoras, ¿sí? Y por eso cuando estamos trabajando vectores muchas veces aparece el triángulo de Pitágoras, porque tenemos que utilizar este triángulo, porque en pocas palabras lo que es, al descomponer las fuerzas, las descompongo en un triángulo. Si yo lo mido así, esto es un triángulo. Obviamente estos son 90 grados porque son dos componentes de la fuerza, y este será el ángulo que me están trabajando, que para este caso particular serán 60 grados. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo escribir esas fórmulas en términos de esos valores. Entonces, ¿cómo se resume el ejercicio? El ejercicio se resume en, cojo la fuerza que está aquí y la descompongo en sus dos fuerzas, una positiva, una en el eje X y una en el eje Y. Lo mismo hago aquí, descompongo esta fuerza, una en el eje X y una en el eje Y, sumo las dos de X y sumo las dos de Y, y después vuelvo y las uno en una para que me dé esta fuerza resultante, y listo, se acabó el ejercicio. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar con esta fuerza de aquí, llamémosla esta la fuerza 1 y la fuerza 2, listo. Entonces voy a empezar con esta fuerza y la voy a descomponer en dos. Entonces vamos a empezar con el eje X. Entonces en el eje X, ¿qué tenemos? En el eje X tenemos la fuerza total, son 30 newtons, pero para trabajar en el eje X, si ustedes lo miran aquí, si miramos esta fuerza así, el eje X sería este y el eje Y sería este. Si usted lo mira en términos del teorema de Pitágoras, en el eje X sería cateto opuesto, cateto opuesto sería esta y hipotenusa este. Cateto opuesto y la hipotenusa, que ustedes ya han trabajado, me imagino que en trigonometría, se le conoce con el nombre de coseno, perdón, el seno, y el cateto adyacente por la hipotenusa se le conoce con el nombre de coseno. Entonces, para que no se confundan, simplemente cuando vaya a sacar el eje X, será multiplicado por el coseno del ángulo que está, que en este caso son 60 grados. Y en el eje Y será la fuerza, digamos, pongámosle X y aquí Y, será 30 newtons multiplicado por el seno de 60 grados.
Lo que estoy haciendo en pocas palabras ahí es descomponer la fuerza que se hace en el eje X y la fuerza que se hace en el eje Y. ¿Listo? Entonces la fuerza en el eje X serán hacer esta operación. Estas operaciones no se pueden hacer sin calculador, eso es casi imposible hacer esas fuerzas si no se utiliza la calculadora. ¿Listo? Yo tengo esta calculadora y por allá tengo otras, pero digamos que la más común creo que es esta. ¿Listo? Antes de comenzar, entonces, hay varias personas que me he dado cuenta que les están dando valores raros en la calculadora. Entonces hay que tener cuidado en qué unidad está colocada la calculadora. Yo quiero mostrarles acá, cuando usted hace mode dos veces, o sea, hace mode, aparece esta estructura que está aquí. Dice DG, rad y grad. Esto significa que vamos a trabajar según la unidad que necesitemos. Esta DG es degrade, o sea, es la unidad en grados. Esta es radian, que significa que son unidades en gradianes. Y grad significa grados, minutos y segundos, que ustedes tuvieron que haber visto grados, minutos y segundos, una forma de medida que creo que se hace al principio de grado décimo. Pero nosotros no vamos a trabajar en unidades de grados de radianes. Si yo saco, por ejemplo, si hago, por ejemplo, 89 por 5, me da 445, ¿sí? Me estoy inventando un número. Si yo cambio la unidad, mode, y digo 2, ya está en radianes, y vuelvo a hacer lo mismo, ya se me olvidó cuál es el número, 45 por 8 creo que era, bueno, hagámoslo otra vez, 45 por 8, me da 360, entonces voy a hacer 45 por 8 igual me da 360, ¿listo? Ahí lo hice cuando la unidad la calculaba tenía en radianes. Si la cambio a grados, que sería oprimiendo el número 1, y hago 45 por 8, me sigue dando el mismo número. O sea que realmente las operaciones de multiplicación, división, suma y resta no se ven alteradas porque yo lo cambié ahí y no hay ningún problema. Pero como nosotros vamos a trabajar con funciones trigonométricas, quiero que se den cuenta de una cosa. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo? Digamos que hago mode 1, o sea, lo tengo en grados, y digo coseno, en este caso de 60, me da ese número, 0,5. O sea que el coseno de 60 me da 0,5. Pero ¿qué pasa si ahora cambio la calculadora a radianes? O sea, lo tengo ahora en radianes. Y hago lo mismo, coseno de 60. Fíjense que me da otro número diferente, hay un número muy extraño. Menos 0,9524, etc. Y obviamente eso hace que su resultado sea totalmente distinto. Una cosa es 0,5 y otra cosa muy distinta es menos 0,9, algo que nos dio ahí. Entonces, si usted, a veces uno por estar oprimiendo botones puede cambiarlo. Imagínense que yo tengo todas estas configuraciones así. Eso también hace cambiar la calculadora de forma. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, para hacer que su calculadora vuelva y quede de manera correcta? O sea, que no haya problemas en el manejo de la calculadora. Para hacer eso y volverla de fábrica que no tenga ningún problema, usted hace Shift Mode y aparece esta cosa que está acá. Esto es para borrar la calculadora y dejarla en un modo de calculadora que usted quiera. Esto no lo voy a explicar ahorita, pero voy a la parte última que dice 3al. 3al significa que voy a dejar la calculadora como está, que voy a borrar todo. Al significa todo, yo le doy 3. Él me está preguntando, ¿quiere borrar todo? Entonces yo le digo sí. Cuando lo borra todo, vuelve a la calculadora normal y ya queda. Entonces, ¿cómo es? Shift Mode 3 igual. Y ya la calculadora queda para que estos datos no le den cosas raras. Ya el otro año, cuando estemos viendo física, estamos viendo movimiento armónico simple y otros elementos que se necesitan allí, se da cuenta que la calculadora sí la necesitamos tener en radianes y algunas veces en radianes, otras veces en grados, y ahí sí hay que tener cuidado con eso. Pero por ahora, usted lo único que necesita es dejar la calculadora de tal manera que pueda funcionar. Si tiene esta calculadora, este tipo de calculadora, esta es Shift 9, 3 igual. Esta es un poquito distinta, pero queda igual que la anterior. Pero creo que la más común que tienen ustedes son esta, ¿no? Y ya ahí nos queda la calculadora vista desde ese punto como estaba. Listo, visto eso, entonces voy a tratar de dar los datos. Entonces voy a decir 30 multiplicado por coseno de 60, me da 15. Entonces me dio 15 newton. Significa que de estos 30 newton que están aquí, 15 se van en el eje X. Yo me imagino que los otros 15 se irán hacia arriba, pero ya miramos a ver si eso es tan cierto. Vamos a mirar en el eje Y.
O sea, ¿cuánta fuerza se va en el eje Y? Fuerza en el eje Y, ¿a qué es igual? A 30 multiplicado por el seno de 60. Entonces vamos a ver si realmente lo que está sucediendo es que los otros 15 se van para allá o hay algo que pase. Entonces, 30 por seno de 60. Y fíjense que me da 25,98. Como este es 0, viene el 7, entonces queda 1 newtons. Fíjense que uno pensaría que debe ser 15 y 15, pero no necesariamente. Cuando estemos en clase presencial, si lo estamos, yo les voy a mostrar qué es lo que sucede y por qué pasa esto. Pero realmente estas son las dos fuerzas que están actuando. En el eje X son 15 y en el eje Y son 25. Para la fuerza número 1. Vamos a mirar la otra fuerza, la fuerza de este. Vamos a hacer lo mismo, eje X. Entonces en el eje X entonces quedaría la fuerza 2, en el eje X, multiplica es igual al perdón, la fuerza que se está actuando ahí, que en este caso serán 50 newtons, que tengo este marcador horrible, espera si tengo otro por aquí. Bueno, no está mejor, pero más o menos. 50 newtons multiplicado por el ángulo que tiene ahí, que en este caso son por el coseno de 40 grados. ¿Listo? Entonces hago lo mismo. Voy a mi calculadora y digo 50 multiplicado por coseno de 40 y me da 38,302 newtons. Ya tengo la fuerza en el otro eje. Tengo la fuerza en este eje, la fuerza de este que me dio en el eje X esta y la fuerza que me dio en este eje X esta. Ahora voy al eje Y. Eje Y. En el eje Y, ¿qué tendríamos? Entonces tendríamos la fuerza en Y serían los mismos 50 newtons que trabajan aquí, multiplicado por, sabemos que es con el seno del ángulo de ahí. En este caso es el seno de 40. Y voy a mi calculadora y digo 50 por seno de 40. Y me da ese número, 32,139. 32,139 newtons. Y ya lo tengo. Ya tengo las dos fuerzas. Ahora voy a ver en qué sentido actúan cada una. Si se están complementando o las fuerzas están una en contra de la otra. Miramos primero el eje Y. Si esta fuerza está jalando para allá, ¿en qué dirección va esta? Esta va en esta dirección. ¿Y esta en qué dirección va? Va en esta dirección, o sea que también va allá. O sea que la sumatoria de las fuerzas en el eje X van en el mismo sentido. Yo ahí en sus calculadores utilizo esto, sumatoria de fuerzas en el eje X. Eso simplemente es una anotación para decir sume esas dos. Entonces, ¿cuál es la fuerza total en X? Puede serlo aquí. La fuerza total en X será la suma de estas dos. O sea que serán 15 de aquí más 38,302 de aquí, que me da 53,302. O sea que esa newtons es la fuerza que está actuando en el eje X. Ahora, ¿cuál fuerza está actuando en el eje Y? Aquí sí hay una pequeña diferencia, porque fíjense que en el eje Y esta fuerza va en este sentido, en cambio esta fuerza va en este sentido. ¿Listo? Entonces, las dos fuerzas están actuando en sentidos contrarios. O sea que esas dos fuerzas no las puedo sumar, sino las debo restar. ¿Listo? Según como yo tome el signo de lo que voy a hacer, entonces me va a dar la fuerza en algún sentido. Si yo miro la fuerza de 60, esta que es 60, si la tomo positiva, significa que todo lo que tome hacia arriba será positivo y todo lo que tome hacia abajo será negativo. O al revés, si tomo la de abajo positiva y la de arriba negativa, me va a indicar para dónde se va a mover. Yo por efectos prácticos voy a tomar la más grande, esta 32 que es más grande que 25, la voy a tomar como positiva, que es esta. O sea que voy a tomar positivo como esto y negativo como esto. Pero eso es una cosa arbitraria que yo estoy colocando para saber en qué sentido se mueve. Entonces significa que la sumatoria de ellas no va a ser sumatoria, va a ser una resta porque ambas están una contra la otra. Entonces la fuerza será, la fuerza resultante en el eje Y serán los 32,139 de aquí menos los 25,981 de aquí. Y la fuerza en el eje Y me va a dar 32,139 menos
25.981, que me dará esa de ahí, 32.139 menos 25.981. Me da 6,148 newtons. Y ya tengo las dos fuerzas allí. Tengo las dos fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo, que son esta de aquí y esta de acá. ¿Listo? Ahora tengo que determinar cuál es la fuerza resultante que hay entre ellas, cuál es la fuerza que está actuando entre ellas. ¿Cómo retomo esa fuerza? Pues como les estaba mostrando ahorita, lo que tengo que hacer es volverlas a unir, la de X más la de Y. O sea que en pocas palabras, hay una fuerza que va en el eje X y hay una fuerza que va en el eje Y, y me da una resultante. Esas dos fuerzas tengo que unirlas para saber en qué sentido da la fuerza, en qué sentido se hace el movimiento. Entonces, lo único y simplemente que hago es decir que debo unirlas. ¿Cómo las uno? Como les decía al principio con el teorema de Pitágoras. Digo que la fuerza resultante, la total, debe ser igual a unirlo como si fuera un triángulo de Pitágoras. Este será el cateto adyacente y este será el cateto opuesto. Y la hipotenusa, que es la fuerza, se une utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces simplemente coloco la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado y la sumo. Que la fuerza en X será esta, 53, y la fuerza en Y será 6,148. ¿Listo? Entonces hago eso. Fuerza sería igual a la raíz cuadrada de 53,302 al cuadrado más 6,148 al cuadrado. O sea que mi fuerza resultante, tendríamos que hacerlo, digo que es la raíz cuadrada de 53.0302, ¿cuánto? 53.302, perdón, al cuadrado más 6.148 al cuadrado, cierro paréntesis, y me da que la fuerza son 53,655 newtons, y esa es la fuerza que está ahí. Esa es la fuerza que, dada por esas dos fuerzas, resulta de la caja. Alguien dirá, profesor, pero usted en ningún momento utilizó la masa, porque en realidad la masa se utiliza cuando yo aplico una fuerza, que es fuerza igual a masa por aceleración, pero como en el ejercicio no me están trabajando aceleración, entonces la masa no la necesito, porque ya me dicen cuáles son las dos fuerzas. No siempre en los ejercicios todos los datos son necesarios para resolver el ejercicio. Y eso lo van a ver cuando presenten ustedes el examen de la prueba de estado. En la prueba de estado generalmente lo que hacen es colocar más datos de los que necesitan. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones usted dice, bueno, trata usted de meter esa masa donde sea. Y usted dice, bueno, fuerza es igual a masa por aceleración, entonces debe ser tal y tal cosa. ¿Para qué podría yo utilizar la masa? La masa la podría utilizar para saber que se está aplicando esta fuerza, a esta masa podría determinar la aceleración, y ese creo que es una de las preguntas que están ahí. Simplemente fuerza es igual a masa por aceleración, pasa la masa hacia abajo, o sea que fuerza sobre masa es igual a aceleración, y divide la fuerza, que me dijo que es esta, divido la masa, que es esta, y me da la aceleración de la caja que se está efectuando ahí. Pero digamos que ese ya sería un resultado diferente al que estamos haciendo. Fíjense que el ejercicio se compone está en descomponer las fuerzas, sumarlas y después de sumarlas volverlas a unir. Así son todos los ejercicios que están allí. Ustedes componen las fuerzas, suman las de X a un lado, suman las de Y a un lado y vuelven las une para que le dé la resultante. Eso es básicamente todos los ejercicios que están ahí. No hay ninguna alteración de esos ejercicios. Lo que yo necesito es que ustedes se pongan a trabajar en los ejercicios que están ahí, repitan el que está ahí, pero entienda lo que está haciendo. O sea, básicamente lo que usted está haciendo es un trabajo muy sencillo. Simplemente descompone las fuerzas y las suma, pero la suma vectorialmente. Yo no puedo sumar esta con esta y que me vuelva a dar los 30, porque vuelvo y les repito, estas fuerzas no son lineales, son vectoriales. Y al ser vectoriales, necesitan hacer un tratamiento vectorial que se hace con esta fórmula de acá. ¿Listo? Eso básicamente es lo que tienen que hacer. Yo lo que necesito es que ustedes revisen el taller que está ahí y repitan los ejercicios que están allá. Fecha máxima de entrega de este trabajo será el día, creo que es 29 de julio, me parece. O sea, todavía hay casi más de 15 días exactamente para reentregarlos. Si contamos el día de hoy serían 16.
Entonces todavía hay tiempo para la entrega. ¿Listo? ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes que me quieran hacer?